La niña gritaba «No quiero morir», mientras su padre la ahogaba en el río. 10 años después, él se quedó atónito al verla en las noticias. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Escriban de dónde son, nos interesará leerlo. Que disfruten la escucha. La noche envolvía las orillas del río Guadalquivir como un manto negro, roto solo por el brillo trémulo de las farolas que bordeaban el puente de Triana. El viento cortaba el aire, silbando entre los sauces desnudos que se inclinaban hacia el agua, como si intentaran susurrarle algo al corriente helado. Era una de esas noches de invierno en Sevilla en las que el frío se metía en los huesos, y el sonido de los pasos sobre los adoquines resonaba con una soledad que pocos podían soportar. Allí, en la penumbra, una figura pequeña luchaba contra otra mucho mayor. Lucía, una niña de apenas 10 años, gritaba con una voz que desgarraba el silencio. «No quiero morir. Papá, por favor». Sus manos pequeñas se agitaban, arañando el aire, buscando algo a lo que aferrarse, pero no había nada más que el agua oscura y la fuerza implacable de Javier, su padre. Él, con el rostro endurecido como una piedra, la sostenía bajo la superficie. El agua se tragaba sus gritos, convirtiéndolos en burbujas que estallaban en la superficie antes de desaparecer. Los ojos de Lucía, abiertos de par en par, reflejaban el terror puro, mientras sus pulmones ardían y sus movimientos se volvían más lentos, más débiles. Javier no decía nada. Solo miraba, con una mezcla de furia y vacío en la mirada, como si el acto que cometía no fuera más que una tarea inevitable. Finalmente, el silencio se impuso. El cuerpo de la niña dejó de moverse, y el río se cerró sobre ella como si nunca hubiera estado allí. Javier soltó un suspiro pesado, casi animal, y se alejó con pasos torpes, dejando tras de sí el eco de lo que había hecho. El viento se llevó el último rastro de su presencia, y la noche volvió a su quietud engañosa. 10 años después, el tiempo había dejado su marca en Javier. Las canas habían invadido su cabello, y las arrugas en su rostro contaban una historia de noches sin dormir y días llenos de sombras. Vivía en un pequeño piso en el barrio de Triana, en la calle Betis, un lugar donde el olor a pescado frito de las freidurías cercanas se mezclaba con el aroma húmedo del río. Era un hombre roto, atrapado en una rutina que apenas lo mantenía vivo. Trabajar en una obra por las mañanas, tomar un café amargo en el bar de la esquina por las tardes, y pasar las noches mirando las grietas del techo como si fueran un mapa de su culpa. Aquella noche, sin embargo, algo lo sacó de su letargo. Encendió el televisor viejo que descansaba sobre una mesita coja, y el zumbido del aparato llenó la habitación. Era un modelo antiguo, de esos que aún tenían botones grandes y una antena que había que ajustar a mano. Las noticias de Canal Sur estaban en marcha, y la voz del presentador cortó el aire como un cuchillo. Lucía Morales, una humilde maestra de Sevilla, arriesgó su vida esta mañana para salvar a 3 escolares de un incendio en el Colegio San Isidoro. La joven, de apenas 22 años, se ha convertido en un símbolo de valentía en la ciudad. La pantalla mostró a una mujer joven, de cabello oscuro y ojos brillantes, hablando con los chicos frente a un edificio ennegrecido por el humo. Javier sintió que el mundo se detenía. La taza de café que sostenía en las manos temblorosas se deslizó y se estrelló contra el suelo, salpicando el linóleo gastado con manchas oscuras. Era ella. Lucía. Su Lucía. Pero no podía ser. Él la había visto hundirse en el río, la había sentido dejar de luchar bajo sus manos. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. El frío del agua, el peso de su cuerpo pequeño, el silencio que lo envolvió después. ¿Cómo estaba viva? ¿Cómo podía estar allí, en la televisión, sonriendo mientras el mundo la aplaudía? Se levantó con dificultad, las piernas temblándole como si fueran a ceder bajo su peso, y se acercó a la ventana. Las farolas de la calle Betis parpadeaban, proyectando sombras alargadas sobre el empedrado. El río Guadalquivir fluía a lo lejos, indiferente, como siempre había hecho. Javier apoyó las manos en el alféizar, sintiendo el frío de la madera vieja bajo sus dedos, y dejó que su mente vagara. 10 años atrás, aquella noche en el río no había sido un impulso repentino. Había sido una decisión, una que tomó con el corazón lleno de rabia y la cabeza nublada por el alcohol. Recordaba las peleas con Carmen, su esposa, las acusaciones que le había arrojado como dagas. «No es mi hija». «Me has engañado». Ella lo había negado, con lágrimas en los ojos, pero él no le creyó. Lucía, con su cabello oscuro y sus ojos que no se parecían a los suyos,
se había convertido en el símbolo de su vergüenza, de su fracaso como hombre. Y esa noche, junto al río, decidió terminar con todo eso. La llevó hasta allí bajo el pretexto de un paseo, y luego hizo lo que hizo. Pero ahora, esa mujer en la pantalla lo miraba desde un presente que no debería existir. Sus pensamientos se arremolinaban, caóticos, mientras el ruido del tráfico lejano se colaba por la ventana entreabierta. El claxon de un coche, el murmullo de las voces de los vecinos que paseaban por la calle, todo parecía lejano, irreal. ¿Qué hice?, murmuró para sí mismo, con la voz rota. La culpa, que había enterrado bajo capas de negación, comenzaba a arañar su superficie, como un animal que despierta tras un largo sueño. El televisor seguía encendido, y el presentador pasó a otra noticia, pero Javier no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el río, en la distancia, donde las luces de la ciudad se reflejaban como fragmentos de un espejo roto. Si esa era Lucía, si de verdad estaba viva, entonces todo lo que había creído durante estos años era una mentira. Pero había algo más, algo que lo helaba hasta los huesos. Si ella estaba viva, si había sobrevivido a esa noche, ¿qué había en el río? ¿Qué había dejado allí, en el agua, hace 10 años? Sus manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas hasta dejar marcas rojas. No podía quedarse así, mirando por la ventana como un espectro. Tenía que saberlo. Tenía que encontrarla. Pero en el fondo, una voz susurrante le advertía. Si la encontraba, si se enfrentaba a ella, todo lo que había intentado olvidar saldría a la luz. Y tal vez, solo tal vez, no estaba listo para eso. Se apartó de la ventana con un movimiento brusco, dejando tras de sí el eco de sus propios pasos sobre el suelo gastado, y tomó una decisión. Mañana iría a buscarla. Mañana enfrentaría lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Pero esa noche, mientras el río seguía su curso imperturbable bajo la luna, Javier susurró algo que ni él mismo entendió del todo. Si es ella, ¿quién está entonces en ese río? Sus palabras se perdieron en el aire, y el silencio volvió a llenar la habitación, pesado como una sentencia. El amanecer trajo consigo un cielo gris sobre Sevilla, cargado de nubes que parecían aplastar las azoteas de los edificios. Javier apenas había dormido. Las imágenes de Lucía en la televisión se habían mezclado con los recuerdos de aquella noche en el río, formando una tormenta que le robaba el aliento. El café de la mañana, amargo y tibio, no lograba despertarlo del todo, pero sí le dio la fuerza suficiente para salir de su piso en la calle Betis. El aire olía a humedad y a los naranjos que flanqueaban las calles de Triana, un aroma que en otro tiempo le habría parecido reconfortante, pero que ahora solo acentuaba su inquietud. Caminó hasta la parada del autobús en la plaza del Altozano, donde el bullicio matutino ya estaba en marcha. Mujeres con bolsas de la compra, trabajadores con chaquetas desgastadas, el sonido de un claxon impaciente en la distancia. Subió al autobús 40, uno de esos vehículos viejos con asientos de plástico naranja, y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la ciudad pasaba ante sus ojos. Los bloques de pisos de pino montano, con sus fachadas desconchadas y ropa tendida en los balcones, le recordaban una vida que había intentado dejar atrás. Pero no podía escapar de sí mismo, no después de lo que había visto anoche. El trayecto lo llevó al centro, hasta la calle Sierpes, una arteria peatonal llena de tiendas y cafeterías que vibraba con el murmullo de los transeúntes. Javier bajó del autobús con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta gastada, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Lucía trabajaba en el colegio San Isidoro, lo había dicho el presentador en las noticias, y ese colegio estaba cerca, en una calle lateral cerca de la Plaza del Salvador. Caminó entre la gente, esquivando a un vendedor ambulante que ofrecía castañas asadas y a un grupo de turistas que tomaban fotos frente a una fachada barroca. El olor a incienso flotaba en el aire, probablemente de alguna iglesia cercana, y el sonido de las campanas marcaba las 9 en punto. Llegó a una cafetería en la esquina de la calle Sierpes, un lugar pequeño con mesas de mármol y el aroma inconfundible del café recién hecho. Fue entonces cuando la vio. Lucía estaba sentada junto a la ventana, con una taza en las manos y la mirada perdida en la calle. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y sus ojos, esos ojos que Javier recordaba tan bien, tenían una profundidad que lo atravesó como una cuchilla. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de moverse, de respirar siquiera. Era ella, sin duda. Pero también era diferente, una mujer, no la niña que había sostenido bajo el agua. ¿Cómo era posible?
Dio un paso hacia la puerta de la cafetería, pero algo lo detuvo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su presencia allí después de tantos años? Las palabras se le enredaban en la garganta, y el peso de su culpa lo clavó al suelo. En ese instante, un recuerdo lo golpeó como una ola. Era una noche de hace 10 años, en su vieja casa en el barrio de Los Remedios. La luz tenue de una lámpara iluminaba la sala, y el aire olía a vino barato y a tabaco. Javier estaba de pie, con una botella en la mano, mientras Carmen, su esposa, lo miraba con los ojos rojos de tanto llorar. «No es mi hija», había gritado él, señalando a Lucía, que se escondía tras el sofá con las manos temblorosas. «Me has engañado, lo sé». Carmen había intentado calmarlo, su voz quebrada por el miedo. «Estás loco, Javier. Es tu hija, siempre lo ha sido». Pero él no la escuchó. La duda se había enraizado en su mente como una mala hierba, alimentada por los rumores del barrio y su propio orgullo herido. Lucía, con su piel morena y sus rasgos que no se parecían a los suyos, se había convertido en el blanco de su furia. Aquella noche no terminó en el río, pero fue el comienzo del fin. El sonido de un vaso rompiéndose contra la pared resonó en su memoria, y luego todo se desvaneció, dejándolo de nuevo en la calle Sierpes, mirando a través del cristal. Se apartó de la entrada y caminó hacia un banco en la Plaza del Salvador, a pocos metros de la cafetería. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas antes de enfrentarla. Se sentó, sintiendo el frío del metal bajo sus piernas, y dejó que su mirada se perdiera en el río Guadalquivir, visible a lo lejos entre los edificios. El agua fluía tranquila, como si no guardara secretos, como si no hubiera sido testigo de lo que pasó aquella noche. Quise borrar la vergüenza, pensó, hablando consigo mismo en un susurro que apenas salió de sus labios. Pensé que matándola me libraría de todo. ¿Qué hice? Las imágenes volvieron, el peso de Lucía en sus brazos mientras la llevaba al río, el frío que le mordía las manos al sumergirla, el silencio que lo envolvió después. Había creído que era el final, que su acto lo liberaría de la duda y la rabia. Pero ahora, viéndola allí, viva, el mundo se le venía encima. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Quién la había salvado? Y, sobre todo, ¿sabía ella quién era él? La idea lo estremeció. Si lo reconocía, si lo recordaba, no habría lugar donde esconderse. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, algo cambió. Lucía levantó la vista de su taza y miró hacia la ventana. Sus ojos se encontraron con los de Javier, aunque él estaba a varios metros, medio oculto tras el banco. Fue solo un instante, pero bastó para que el corazón de Javier diera un vuelco. Había tensión en su mirada, un destello de algo que no pudo descifrar. ¿Miedo, sorpresa, odio? Ella no se movió, no hizo ningún gesto, pero su expresión se endureció, como si un recuerdo lejano acabara de despertar. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Lo había reconocido? ¿Sabía que estaba allí, observándola? El ruido de la calle, el traqueteo de un carrito de limpieza, las risas de unos niños que corrían cerca, se desvaneció, y por un momento solo existieron ellos dos, separados por el cristal y por 10 años de silencio. Lucía apartó la mirada, volviendo a su taza como si nada hubiera pasado, pero Javier sabía que algo había cambiado. No podía quedarse allí, expuesto, vulnerable. Se levantó del banco con las piernas temblorosas y se alejó por una calle lateral, el corazón latiéndole en los oídos. Necesitaba saber más, necesitaba enfrentarla, pero no hoy. No estaba listo. Mientras caminaba, con el eco de sus pasos resonando en los adoquines, una certeza lo golpeó. Ella lo había visto. Y si lo había visto, tal vez lo estaba esperando. El pensamiento lo persiguió como una sombra, y el río, siempre presente en el horizonte, parecía susurrarle que pronto tendría que volver a sus orillas. El sol ya se había puesto sobre Sevilla, dejando un cielo teñido de púrpura y naranja que se reflejaba en las aguas del Guadalquivir. Javier apenas había comido ese día. El encuentro fugaz con los ojos de Lucía en la cafetería lo había dejado con un nudo en el estómago que no se deshacía. Había pasado la tarde vagando por las calles del centro, desde la Plaza del Salvador hasta el Arenal, intentando reunir el valor para lo que sabía que tenía que hacer. No podía seguir huyendo, no podía seguir mirando por encima del hombro como si el pasado fuera a alcanzarlo en cualquier momento. Si Lucía estaba viva, si lo había reconocido, entonces tenía que enfrentarla. Sus pasos lo llevaron de vuelta a Triana,
al barrio donde el río parecía ser tanto un vecino como un juez silencioso. La calle Pureza, estrecha y empedrada, estaba tranquila a esa hora. Las luces de las casas se filtraban por las persianas, y el aroma a jazmín flotaba en el aire, mezclado con el olor a humedad que subía desde el Guadalquivir. Javier sabía dónde vivía Lucía. Lo había descubierto por casualidad al escuchar a dos mujeres hablando en el mercado de Triana esa mañana. La maestra del incendio vive en el número 12, habían dicho, y él había memorizado la dirección como si fuera una sentencia. Se detuvo frente a un portal viejo, con la pintura descascarillada y un buzón oxidado. El número 12 estaba grabado en una placa de cerámica descolorida, y la luz de una farola cercana parpadeaba con un zumbido intermitente. Subió los escalones de la escalera, estrechos y desgastados, sintiendo como el crujido de la madera resonaba en el silencio. El olor a humedad y a lejía impregnaba el aire, un aroma tan típico de los edificios antiguos de Sevilla que casi lo reconfortó. Llegó al segundo piso y llamó a la puerta, un golpe seco que hizo eco en el pasillo. Por un momento no hubo respuesta, y Javier pensó en darse la vuelta, en escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces escuchó pasos, lentos y deliberados, y la puerta se abrió. Allí estaba Lucía, con un jersey gris y el cabello suelto, mirándolo con unos ojos que parecían atravesarlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su voz fría como el viento de invierno que soplaba afuera. Javier tragó saliva, buscando las palabras que había ensayado en su cabeza durante horas. «Solo quería ver cómo estás», mintió, y su voz sonó débil, casi suplicante. Lucía no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo, como si estuviera evaluando cada arruga de su rostro, cada sombra en sus ojos. Luego, con un gesto seco, lo dejó pasar, cerrando la puerta tras él con un chasquido que resonó como un disparo en la quietud. El piso era pequeño, con paredes blancas y muebles sencillos que parecían sacados de una tienda de segunda mano. Una lámpara de pie arrojaba una luz tenue sobre la sala, y en una mesita había una foto enmarcada, Lucía de niña, sonriendo junto a una mujer que Javier reconoció al instante. Carmen. Su esposa. Su corazón dio un vuelco, y por un momento sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lucía se cruzó de brazos, apoyándose contra la pared, y lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Sé lo que hiciste», dijo ella, y sus palabras cayeron como piedras en el silencio. Javier abrió la boca para protestar, para negarlo, pero no encontró nada que decir. Ella continuó, su voz temblando apenas lo suficiente para delatar la furia que escondía. «Me llevaste al río esa noche. Me sostuviste bajo el agua hasta que dejé de moverme. Y luego te fuiste». Hizo una pausa, respirando hondo, y sus ojos brillaron con algo que podría haber sido lágrimas o rabia. «Pero no mori. Un pescador me encontró, medio ahogada, y me llevó a su barca. Me salvó la vida mientras tú volvías a casa como si nada hubiera pasado». Javier sintió que las piernas le fallaban, y se apoyó en el respaldo de una silla para no caer. «Lucía, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Tomé el apellido de mamá. Morales. Dejé atrás todo lo que tenía que ver contigo. Pero nunca olvidé». El aire en la sala se volvió denso, cargado de una tensión que parecía a punto de estallar. Javier quería explicarse, justificar lo injustificable, pero las palabras se le escapaban. Lucía dio un paso hacia él, y por primera vez vio el dolor detrás de su frialdad. «¿Por qué?», preguntó, y su voz se quebró al final. «¿Por qué lo hiciste?». Él bajó la mirada, incapaz de sostener la suya, y los recuerdos lo inundaron otra vez. La noche en el río no había sido un accidente ni un arrebato. Había sido una decisión fría, tomada tras meses de peleas con Carmen, de dudas que lo carcomían por dentro. Recordaba cómo la había llevado hasta el Guadalquivir, diciéndole que solo quería mostrarle las luces del puente de Triana. Recordaba cómo la había empujado al agua, cómo había sentido su resistencia y luego su rendición. Pero ahora, escuchándola, todo eso se desmoronaba. Ella había sobrevivido. Había rehecho su vida mientras él se pudría en la suya. «Estaba perdido», murmuró finalmente, apenas audible. «Pensé que no eras mía. Que Carmen me había traicionado». Lucía soltó una risa amarga, corta como un latigazo. «¿Y por eso intentaste matarme? ¿Por una sospecha?». Se alejó de él, caminando hacia la cocina con pasos rápidos, y Javier se quedó solo en la sala.
Sus ojos se posaron en la foto de nuevo, en la sonrisa de Carmen y la inocencia de Lucía. El peso de lo que había hecho lo aplastó, y un susurro escapó de sus labios. «Perdóname». No sabía a quién se lo decía, si a Lucía, a Carmen o a sí mismo. Apoyó las manos en la mesa, sintiendo la madera fría bajo sus dedos, y dejó que su mente vagara. 10 años atrás, había creído que matarla lo liberaría, que borraría la vergüenza que lo consumía. Pero ahora, frente a esa verdad viva y respirando, se daba cuenta de que el único monstruo era él. Los pasos de Lucía regresaron, y levantó la vista justo a tiempo para verla entrar con algo en la mano. Un cuchillo. La luz de la lámpara se reflejó en la hoja, y el corazón de Javier se detuvo. Ella se acercó, lenta, deliberada, y se detuvo a 1 metro de él. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, llenos de una furia contenida que lo hizo retroceder hasta chocar contra la pared. «Pensaste que lo olvidaría», dijo, y su voz era un susurro afilado. «Pensaste que podrías aparecer aquí, después de todo, y que yo simplemente te dejaría ir». Levantó el cuchillo, y la punta brilló bajo la luz. «Dime por qué debería dejarte vivir». Las palabras colgaron en el aire, pesadas como una sentencia, y Javier supo que no había escapatoria. «No esa noche. No de ella». El río, allá afuera, parecía susurrar su nombre, pero esta vez no sería él quien decidiera el final. El silencio en el pequeño piso de la calle Pureza era tan denso que parecía aplastar el aire. La lámpara de pie proyectaba sombras largas y temblorosas sobre las paredes, y el cuchillo en la mano de Lucía brillaba como un fragmento de hielo bajo la luz tenue. Javier, con la espalda contra la pared, sintió el frío del yeso traspasar su chaqueta mientras miraba la punta de la hoja, a solo 1 metro de su pecho. Sus manos temblaban, y el sudor le corría por la frente, pero no podía apartar los ojos de ella. Lucía lo observaba con una mezcla de furia y dolor, sus dedos apretando el mango del cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Por qué debería dejarte vivir?», repitió, y su voz era un hilo afilado que cortaba el aire. Javier abrió la boca, pero no encontró palabras. Todo lo que había preparado, todas las excusas que había ensayado en su mente, se desvanecieron frente a la realidad de ese momento. Ella dio un paso más cerca, y él sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Entonces, como si el peso de su propia culpa lo doblegara, cayó de rodillas. El golpe contra el suelo de madera resonó en la sala, un sonido seco que rompió la tensión por un instante. «Mátame si quieres», dijo, con la voz quebrada y los ojos fijos en el suelo. «Lo merezco. No tengo nada que decirte, Lucía. Hazlo». Ella se detuvo, el cuchillo aún en alto, y por un segundo el tiempo pareció congelarse. El zumbido de la farola en la calle se coló por la ventana entreabierta, mezclado con el murmullo lejano del río Guadalquivir, que seguía su curso como si nada de esto importara. Lucía respiró hondo, y su mano tembló ligeramente. En sus ojos, Javier vio algo que no esperaba: duda. No era solo rabia lo que la movía, sino un torbellino de emociones que él apenas podía comprender. Entonces, un recuerdo la golpeó, tan vívido que cerró los ojos por un instante. Era la voz de Carmen, su madre, resonando en su memoria. Estaba en la cama de un hospital, con el rostro pálido y las manos frías, apenas unos meses antes de morir. Lucía, a su lado, lloraba en silencio mientras Carmen le acariciaba el cabello con dedos débiles. «No vivas para vengarte, mi niña», le había dicho, su voz apenas un susurro entre el pitido de las máquinas. «Demuestra que eres mejor que él. No dejes que te rompa el alma». Aquellas palabras habían sido un ancla para Lucía en los años siguientes, un faro en la oscuridad que la había guiado cuando todo lo demás se desmoronaba. Y ahora, con el cuchillo en la mano y su padre de rodillas frente a ella, esas palabras volvieron como un eco. Abrió los ojos, y algo cambió en su rostro. La furia seguía allí, pero estaba mezclada con una resolución nueva, una claridad que la hizo bajar el brazo lentamente. «No me convertiré en ti», dijo, y su voz era firme, aunque temblaba en los bordes. Con un movimiento rápido, arrojó el cuchillo al suelo. La hoja chocó contra la madera con un sonido metálico que hizo eco en la sala, y rodó hasta detenerse junto a la mesa. Javier levantó la vista, incrédulo, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. No eran lágrimas de alivio, sino de una vergüenza tan profunda que lo consumía. Lucía lo miró por última vez,
sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y lástima, y luego se dio la vuelta. «Vete», dijo, caminando hacia la puerta. «No quiero verte nunca más». Abrió la puerta de par en par, dejando que el aire frío de la noche entrara en la sala, y se quedó allí, esperando. Javier se levantó con dificultad, tambaleándose como si hubiera envejecido 10 años en un instante, y salió sin decir una palabra. El sonido de sus pasos resonó en la escalera, y cuando la puerta se cerró tras él con un golpe seco, Lucía se dejó caer contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos. No lloró, pero su respiración era irregular, como si acabara de librar una batalla que nadie más podía ver. Javier caminó por las calles de Triana sin rumbo fijo, el eco del cuchillo al caer resonando en su cabeza. El aire olía a sal y a jazmín, y las luces de las casas parpadeaban como ojos que lo juzgaban desde la distancia. No sabía cuánto tiempo pasó, pero sus pasos lo llevaron de nuevo al río. El Guadalquivir fluía ante él, oscuro y silencioso, reflejando las luces del puente de Triana como si fueran fragmentos de un sueño roto. Se detuvo en la orilla, sintiendo el frío del viento morderle la piel, y miró el agua con una mezcla de miedo y resignación. Había ido allí buscando respuestas, buscando enfrentarse a Lucía, pero lo que había encontrado era un espejo de su propia ruina. Ella no lo había matado, pero de alguna manera lo había destruido igual. «No me convertiré en ti», había dicho, y esas palabras lo perseguían como un latigazo. Él era el monstruo, el que había intentado borrar su existencia, y ella, con su fuerza, había elegido no seguir su camino. Javier se sentó en un banco junto al río, el metal helado contra sus piernas, y dejó que su mente vagara. Recordó las noches con Carmen, las risas de Lucía cuando era pequeña, los días en que todo parecía posible. Y luego, la duda, la rabia, el alcohol que lo había convertido en alguien que no reconocía. «Lo merezco», murmuró, y esta vez no era una súplica, sino una certeza. El sonido del agua lo envolvió, un murmullo constante que parecía llamarlo. Se levantó, con las manos temblorosas, y dio un paso hacia la orilla. Por un momento, pensó en entrar, en dejar que el río se lo llevara como había intentado hacer con Lucía tantos años atrás. Pero algo lo detuvo. No era miedo, ni esperanza, sino una necesidad que crecía dentro de él como una llama débil pero insistente. No podía escapar así. No podía dejar que todo terminara en el agua otra vez. Si Lucía había elegido vivir, si había elegido no mancharse las manos con él, entonces él tenía que hacer algo más que rendirse. Caminó de regreso al centro de Triana, con el corazón latiéndole con fuerza, y se detuvo frente a una cabina telefónica vieja, de esas que apenas se usan ya. Sacó unas monedas del bolsillo, marcó un número con dedos torpes, y esperó. Cuando una voz respondió al otro lado, dijo simplemente: «Quiero confesar algo». Colgó antes de que pudieran preguntar más, y salió de la cabina con pasos lentos pero decididos. El río seguía allí, a su espalda, pero ahora las sirenas sonaban a lo lejos, un eco que se acercaba como el amanecer. Javier se giró hacia el sonido, su rostro iluminado por las luces de la ciudad, y supo que no había vuelta atrás. El Guadalquivir lo había visto todo, pero esta vez no sería su refugio. Esta vez, enfrentaría lo que venía, aunque fuera lo último que hiciera. Las sirenas cortaron la noche como un grito, reverberando entre los edificios de Triana mientras las luces rojas y azules parpadeaban contra las fachadas de las casas. Javier estaba de pie en la calle Betis, con las manos en los bolsillos y el rostro pálido bajo la luz de una farola. El frío del amanecer se colaba por su chaqueta gastada, pero apenas lo sentía. Los coches de policía se detuvieron a pocos metros, y dos agentes bajaron con pasos rápidos, sus botas resonando contra el empedrado. «¿Javier Ruiz?», preguntó uno de ellos, un hombre joven con el uniforme impecable y la mirada firme. Javier asintió, sin apartar los ojos del río que fluía a su espalda. «Sí, soy yo», respondió, y su voz era un susurro ronco, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. El otro agente, una mujer de cabello corto y expresión seria, dio un paso adelante. «Hemos recibido una llamada anónima. Dijo que quería confesar algo. ¿Es eso cierto?». Javier respiró hondo, sintiendo el aire helado llenarle los pulmones, y asintió de nuevo. «Sí, fui yo. Hace 10 años, intenté matar a mi hija». Las palabras salieron lentas, pesadas, como si cada una le arrancara un pedazo de alma. Los agentes intercambiaron una mirada,
y la mujer sacó unas esposas del cinturón. «Tendrá que venir con nosotros», dijo, mientras el metal frío se cerraba alrededor de sus muñecas con un chasquido seco. Javier no opuso resistencia, dejó que lo guiaran al coche, y cuando la puerta se cerró tras él, murmuró algo apenas audible: «Perdona, Lucía». El juicio llegó semanas después, en un tribunal de Sevilla donde el aire olía a madera vieja y a papel polvoriento. Javier estaba sentado en el banquillo, con la cabeza baja y las manos aún marcadas por las esposas que habían llevado hasta ese día. El juez, un hombre de rostro curtido y voz grave, leyó la sentencia con una calma que contrastaba con el murmullo de la sala. Por el delito de intento de homicidio, se condena a Javier Ruiz a 15 años de prisión. No hubo apelación, no hubo defensa. Javier había confesado todo: la noche en el Guadalquivir, la rabia que lo había cegado, el momento en que sostuvo a Lucía bajo el agua. No mencionó su encuentro con ella, ni el cuchillo que había caído al suelo. Eso era algo que quedaría entre ellos, un secreto que el río guardaría para siempre. Cuando lo llevaron fuera de la sala, esposado y escoltado por 2 guardias, el eco de sus pasos resonó en el pasillo como un adiós silencioso. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad, y el Guadalquivir reflejaba la luz como si nada hubiera cambiado. Pero para Javier, todo había terminado. O, tal vez, había comenzado algo nuevo, una expiación que no borraría el pasado, pero que al menos lo obligaría a enfrentarlo. Mientras tanto, en el colegio San Isidoro, la vida seguía su curso. Lucía estaba en el aula, rodeada de niños que levantaban las manos con entusiasmo para responder a sus preguntas. La pizarra estaba llena de dibujos y palabras escritas con tiza blanca, y el sol entraba por las ventanas, iluminando el suelo de baldosas desgastadas. Ella sonreía, una sonrisa pequeña pero genuina, mientras corregía un cuaderno o ayudaba a un alumno a atarse los cordones. Había vuelto a su rutina tras aquella noche en la calle Pureza, tras dejar caer el cuchillo y elegir no mancharse las manos con la sangre de su padre. No había sido fácil. Las pesadillas aún la visitaban, imágenes del río y de las manos de Javier sobre su cabeza, pero cada día se hacían más difusas, más lejanas. En el recreo, mientras los niños corrían por el patio gritando y riendo, se sentó en un banco y dejó que el sol le calentara el rostro. El aire olía a naranjas y a tierra húmeda, y el sonido de las campanas de la iglesia cercana marcaba las 12. Pensó en su madre, en las palabras que le había dicho en el hospital, y sintió una paz frágil pero real asentarse en su pecho. Había elegido vivir, no vengarse, y eso era suficiente por ahora. Un sábado por la mañana, Lucía tomó el autobús hasta el cementerio de San Fernando, un lugar tranquilo al otro lado de la ciudad. Caminó entre las lápidas, con un ramo de claveles rojos en las manos, hasta detenerse frente a una tumba sencilla. Carmen Morales, decía la inscripción, y debajo, las fechas que marcaban una vida demasiado corta. Lucía se arrodilló, colocando las flores con cuidado sobre la piedra, y susurró: «Hice lo que querías, mamá». El viento sopló suave, llevándose sus palabras, y ella se quedó allí un rato, dejando que los recuerdos la envolvieran. Recordó las tardes en la cocina con Carmen, el olor a tortilla de patatas y las risas compartidas mientras pelaban naranjas. Recordó también las noches oscuras, las peleas de sus padres, el miedo que la hacía esconderse bajo la cama. Pero ahora, frente a esa tumba, todo eso parecía parte de otra vida, una que había dejado atrás. Se levantó, limpiándose una lágrima que había escapado sin permiso, y caminó de regreso a la entrada del cementerio con pasos ligeros, como si un peso se hubiera soltado de sus hombros. De vuelta en su piso de la calle Pureza, Lucía se sentó junto a la ventana esa tarde. La ciudad estaba envuelta en una calma inusual, y desde su segundo piso podía ver el Guadalquivir serpenteando entre los edificios. Una fina capa de niebla cubría el horizonte, y las luces de Triana comenzaban a encenderse, una a una, como luciérnagas en la penumbra. Apoyó la cabeza contra el cristal, sintiendo el frío contra su piel, y dejó que sus pensamientos vagaran. Sobreviví por algo, pensó, y la idea la golpeó con una claridad que no había sentido antes. Es mi segunda oportunidad. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo. El río, que una vez había intentado tragarla, ahora era solo un reflejo en la distancia, un testigo mudo de su fuerza. Abajo, en la calle, un grupo de vecinos charlaba animadamente, y el aroma a churro subía desde una freiduría cercana. Lucía cerró los ojos, respirando hondo, y por un momento se permitió imaginar una vida sin sombras, una vida que ella misma construiría.
A lo lejos, el puente de Triana se alzaba sobre el río, sus luces brillando como un faro en la noche. Sevilla seguía adelante, con sus ruidos y sus olores, sus días de sol y sus noches de viento. Javier estaba tras las rejas, enfrentando las consecuencias de lo que había hecho, y Lucía estaba aquí, libre para decidir quién quería ser. El río fluía entre ellos, separándolos para siempre, pero también uniéndolos en una historia que ninguno podría olvidar. Y mientras la ciudad se preparaba para otro día, el eco de las campanas resonó en el aire, un sonido que hablaba de finales y de principios, de heridas que sanan y de caminos que aún estaban por trazarse. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.